Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que se encuentran en las redes sociales y al mismo tiempo a los que nos encontramos aquí en casa. Vamos a hablar un tema muy importante. Se llama la sabiduría que viene de Dios. Y también que el tema también se podría decir, la paciencia. Dice en Santiago 1:2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Amén. Dice la sabiduría que viene de parte de Dios. Sabemos de que cuando nosotros vivimos o cuando éramos niños, todo era felicidad, pero a veces tenemos un problema aquí, que en nuestras vidas lo que nosotros no pensábamos es que íbamos a estar viviendo en diversas pruebas. Y en diversas pruebas, tal vez de pequeño uno no es consciente de la prueba que uno está pasando, pero ya cuando uno se está haciendo mayor, está pasando por muchas pruebas. Y las pruebas van y vienen. Pero la diferencia es que cuando estamos en los caminos con Cristo es diferente. ¿Por qué? Porque antes, cuando uno no tiene a Cristo, no tiene la cobertura de Dios como la que una persona que es cristiana. Porque la persona que no tiene a Dios dice, bueno, yo lo voy a hacer así. Y está bien, pero nada más. Pero ya cuando uno tiene a Cristo es diferente, porque uno dice, Señor, ayúdame. ¿Qué te parece si hago tal cosa? Ayúdame a hacer tal cosa. Entonces uno está dependiendo de Dios. Y Dios es el creador de todo, de la tierra, de nosotros mismos. Y todo lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Entonces dice que Jesús dice, todo lo que pidáis al Padre os será hecho, pero con fe y conforme a su voluntad. Porque si uno dice, Señor, tráeme a tal persona a este país, pero si esa persona se muere en el intento, porque el Señor así lo quiso, entonces no fue la voluntad de Dios traérsela al país. Y lo mismo puede pasar que uno dice, Señor, yo quiero ser rico, y al final es más pobre que antes. Y es porque el Señor lo quiere salvar en medio de la pobreza, porque ahí viene la humildad de uno, porque sabe que tal vez nosotros podemos tener un poquito más y nos volvemos egocéntricos y no podremos manejar esa humildad en medio del dinero y nos podemos perder, porque nos podemos olvidar de Cristo, nos podemos olvidar de Dios. Entonces aquí podemos ver de que dice de que nosotros estemos con sumo gozo en las diversas pruebas. Así, si tenemos cáncer o si tenemos alguna enfermedad diferente a cáncer, o si nos falta dinero o tenemos escasez que ni podemos comprar comida para ese día, o no tenemos para alimentar a los hijos,
dice que nosotros no gocemos, porque estamos en diversas pruebas. Entonces uno dice, ¿qué es una prueba? La prueba es algo que viene de parte de Dios, pero es como un juego que viene Satanás, y también el acusador, como lo que pasó a Job, y dice, mira, vas a ver que este cristiano, y vas a ver que este no va a aguantar esta escasez, entonces va a trabajar el montón y va a dejar de congregarse a la iglesia donde está. Y Dios dice, va, está bien, te doy permiso para que tú toques sus finanzas, y te doy permiso para que le hagas tal cosa. Entonces, pero Dios pone... pero Dios pone un límite. Le dice, no lo toques a él, así su cuerpo, que no lo enfermes o algo. Así comenzó con Job. Entonces no le toques su vida. Entonces Satanás hizo todo y Job no maldijo a Dios, sino que lo glorificó a Dios. Hizo un altar, hizo un sacrificio. Y así quiere que el Señor seamos nosotros, que nosotros estemos con sumo gozo en las diversas pruebas, pero sabe que hay días que no vamos a estar con sumo gozo. Pero dice que en el gozo está la fortaleza del Señor, en el gozo del Señor, en el gozo de que nosotros, que un día esto se va a acabar. Y nuestras vidas se van a acabar algún día. Y que estando allá en el cielo vamos a estar por la eternidad con Cristo y con Dios, y que vamos a parar de sufrir. Y dice que no va a haber lágrimas, no va a haber lloro ni lamento, sino ¿por qué? Porque vamos a estar ante la presencia de Dios y Él será nuestro templo, dice, y que allá no habrá sol, sino que Él mismo dará ese resplandor de luz a su pueblo, a lo que Él ha escogido, que Él ha querido que nosotros estemos delante de Él. Así que son pruebas, y dice que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene que ver con Dios. Así Él dice, bueno, le voy a permitir a Satanás que le haga tal cosa a tal persona, pero lo voy a pasar por esa prueba no solo para ver si de verdad permanece en la fe, en los caminos, en mis caminos, sino que también porque Él sabe que va a tratar con esa persona, que esa persona, si no pasa por una escasez, no va a poder dar consejos a otras personas, o no va a poder dar consejos de la fe, que uno dice, no, mira, yo pasé por esta prueba, yo no tuve para comer, pero Dios me bendijo ese día que no tenía para darle a mis hijos. Entonces uno puede ahí decirle con autoridad de Dios, mira, yo pasé por tal cosa, por personas que han pasado por escasez. Entonces nosotros somos como un libro abierto y debemos de pasar por casi todas las pruebas que han pasado las personas que están escritas aquí en la Biblia. Hasta Jesucristo mismo, que pasó por un desierto de 40 días, pasó 40 días sin comer, tuvo hambre, y le ofrecía a Satanás que desobedeciera el ayuno que Dios le había puesto, y él dijo, no, yo permanezco en la obediencia. Entonces, ¿qué pasa? Que las pruebas no son eternas. Dice que las pruebas, es para que nosotros tengamos paciencia, nada más, porque por naturaleza somos impacientes. Por naturaleza nosotros queremos ya todo, y a veces una bendición puede tardar 10 años, 8 años. Yo me acuerdo cuando tenía problemas de conseguir los papeles ya en regla para tener seguridad social y todo lo demás aquí en España, y solo tenía una residencia temporal, pero no podía cotizar, no estaba cubierta por la seguridad social. Y pasó un mes, 2 meses, pasó un año, pasó como al año y medio, a los 2 años,
yo decía, bueno, yo ya estoy desesperado. Y pasó unos cuantos días más hasta que una señora me dijo, y la señora no es cristiana, me dice, tú ten paciencia. Tarde o temprano, si tú eres paciente, te vendrán los papeles. Y cabal, así fue, y me acordé de ella, y yo dije, bueno, voy a tener paciencia y voy a saber esperar. Y eso que no era cristiano. Bueno, ya no era cristiano, pero iba a la iglesia a congregarme, de vez en cuando oraba a Dios. Entonces ya me estaba portando un poco mejor delante de parte de Dios. Y el día que menos lo esperaba, me salieron los papeles. Hay personas que tal vez no tienen trabajo estable durante 5 o 7 años, hasta que el Señor dice, bueno, ya se te acabó la escasez. Hoy vas a pagar todas tus deudas, vas a comprarte unos caprichitos y al mismo tiempo vas a hacer ciertas cosas para mí. Pero ya se te acabó la escasez porque ya traté contigo. Y así es Dios, y así es el Señor. Pero primero Él ve cómo nos portamos en medio de la escasez. Si nosotros de verdad vamos a coger el diezmo cuando necesitamos de dinero, o se lo damos a Dios, el diezmo. Y ese diezmo sirve, ¿para qué sirve el diezmo? El diezmo sirve para sostener la obra de Dios, el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso se refiere, en primer lugar, que el amor de Cristo se refleje en nosotros. Y uno dice, ¿cómo es eso? Bueno, con los diezmos se compran Biblias para regalarlas a las personas que lo necesiten. Con los diezmos se pagan algunos gastos. Supongamos se necesita comprar equipos de grabación, se compra con los diezmos porque con el equipo de grabación se están mirando este mensaje en varias partes del mundo. Antes tal vez solo era aquí, pero hoy la gente nos está mirando de varios lugares. Y personas que tal vez con el coronavirus no puede congregarse porque tal vez son personas de riesgo, y al mismo tiempo dice, bueno, no, me meto al internet y miro las prédicas. Entonces dice que Dios nos prueba a ver si de verdad somos capaces de guardar el diezmo, de ofrendar en medio de la escasez. Otro nos va probando con nuestro carácter. Cuando dice, no hombre, si este mecha corta. Así, como mecha corta es como uno quiere poner un petardo o un explosivo y que tiene la mecha corta y uno le hace, ¡pum!, explota. Y a veces así somos nosotros, que tal vez hay una persona que le dice una cosa y ya explota uno y ya empieza a gritar o hace cualquier cosa o empieza a pelear. Entonces el Señor, no hombre, lo voy a tratar durante muchos años, hasta que esa persona diga, bueno, hasta que los vecinos o las personas que lo conocen digan, no hombre, si este fulano es muy diferente a hace 5 años. Y uno dice, bueno, ¿y qué le ha pasado a esta persona? Y cuando uno investiga, no, ha pasado por enfermedades, por escasez, o por abandono, ha pasado por un montón de pruebas. Y el Señor permite toda esa prueba para que uno sea más humilde. Entonces, cuando uno es más humilde, incluso se desarrolla la paciencia, porque uno dice, yo ya estoy acostumbrado a la escasez. Yo sé que el Señor tarde o temprano me va a traer la bendición porque la necesito. Tengo mi enfermedad, ya estoy acostumbrado a estar enfermo y aún así ya voy a salir a la calle porque ¿qué voy a hacer? Tengo mi enfermedad y si Dios me sana, si no, no. Y ya está. Pero cuando tal vez uno dice, no, si yo no estoy acostumbrado a tener esta enfermedad, y uno empieza a pelear con todo el mundo. Yo no estoy acostumbrado a estar en esta escasez, y a veces hasta se enoja uno con Dios o empieza a tirar las cosas y así. Pero cuando uno está
teniendo la misma prueba durante muchos años, como que uno se acostumbra. Y a veces la persona dice, mira, fulana, que me pasa tal cosa. Y uno ya le da los consejos sabios. No te preocupes, vas a ver que Dios te va a bendecir, pero en su tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos pasado ese proceso. Por eso dice que nosotros nos gocemos en las diversas pruebas, porque Dios va desarrollando nuestra paciencia. En el 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así, cuando Él nos mire perfectos y cabales, no se refiere a una perfección 100%, pero Dios dice, bueno, dentro de esa imperfección que somos nosotros, por lo menos está dentro de eso lo que yo quiero de esta persona. Entonces hoy lo voy a bendecir. Hoy no le va a faltar nada de lo que le faltaba en todas esas pruebas. Entonces por eso dice, sin que os falte cosa alguna. Cuando diga Dios, ya tienen el carácter que yo quiero de tal persona. Ya no le va a faltar esas cosas, esa falta de salud, o esa falta de dinero, o esos papeles que necesita esta persona. Ya no le va a faltar, porque hoy ya está en los caminos que yo quiero que esté, en esos parámetros, en ese margen, ahí lo quiero. Entonces el Señor dice, vaya, hoy te viene la bendición. Y lo bonito de Dios es que no lo bendice cuando uno lo espera, es en el día y en el momento que uno no lo espera, ahí viene la bendición. Gloria a Dios, aleluya. Y siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque Él es como un papá que le quiere dar un regalo a su hijo, pero sin que lo espere el hijo. Y nosotros somos sus hijos, pero nos tiene que corregir como padre. Y no nos gusta que nos corrija, pero tenemos que ser corregidos. ¿Por qué? Porque no es para que nosotros también hablemos bonitos, sino que para que demos la luz de Cristo aquí en la tierra, para que la gente diga, no solo es de que Cristo te ama, sino que también su comportamiento es como una verdadera cristiana, como una verdadera hija de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así que aquí las personas están tan cansadas de tanta religiosidad que ellos quieren ver hechos, no solo palabras, hechos. Y ahí donde el Señor quiere que nosotros estemos moldeados por Él, pero si nos dejamos. Si no nos dejamos moldear por Él, vamos a seguir por esas pruebas, a saber durante cuántos años. Así que, y uno dice, bueno, Señor, pero yo no sé cómo salir de estas pruebas. O yo no tengo tanta sabiduría para acordarme de tu palabra, o cuando pasa tal situación, cómo actuar, como le pasó a Salomón. ¿Y qué hizo Salomón? Le pidió sabiduría a Dios para poder dirigir a su pueblo. Entonces por eso dice aquí, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así dice que no es que Él se lo va a pensar si te la dará o no, Él lo dará sin pensarlo. Señor, ayúdame a obedecerte, dame esa sabiduría para obedecerte, dame esa sabiduría para poder dar consejos sabios a otras personas y así tú te puedas agradar de mí. Gloria a Dios. Y dice, pero, ¿qué dice? Pida con fe. No es que el Señor dame sabiduría y después al día siguiente, mucho le pedí al Señor, yo creo que no me la va a dar. No, aquí dice, pídala con fe, que yo la voy a recibir, que esa sabiduría en el nombre de Jesús, yo ya la he recibido y la voy a recibir y Él me la dará. Entonces, no dudando nada, dice, porque el que duda
es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así nos quiere el Señor, que nosotros pidamos con fe las cosas, en medio de las pruebas, en medio de todo lo que se mueve aquí en el mundo. Que nosotros no digamos, Señor, pido tal cosa, y al día siguiente, no, yo creo que no me la dará, pero voy a orar porque yo creo que mañana sí me la dará, pero tal vez no, o tal vez sí. Y no nos quiere así el Señor, sino que Él nos quiere que uno diga, amén, yo por fe lo voy a recibir, esta sabiduría la voy a recibir, porque dice en tu palabra que tú me la darás, o Él me la dará sin reproche. Entonces es una promesa de Dios, que si yo quiero esa sabiduría, es una promesa que de verdad Él la va a dar a cualquier persona que se la pida. No a la persona que es mendigo. Y si ese mendigo es cristiano y le pide sabiduría, se la dará a ese mendigo. A cualquier persona, dice. Y es precioso estar en los caminos del Señor, porque cuando esa fe uno la va activando, y es como que va sembrando esa fe en uno mismo. Y si uno no tiene fe, también Jesucristo decía que nosotros, había un problema de fe en un hombre que tenía a un hijo lunático, y ese hijo lunático echaba espuma por su boca, y dice que el demonio lo sacudía y lo tiraba al fuego, al hijo. Y que entonces llegó Jesucristo, y cuando bajó por el monte, porque después que tenía un encuentro de Jesús con Moisés y Elías, que Él se transfiguró delante de Pedro y de Juan, y entonces ellos, después de esa transfiguración, Él bajó al monte y había una multitud esperándolo con los discípulos, y le reprochaba a la multitud y el padre de familia que por qué ese niño o ese muchacho habían orado los discípulos y los discípulos no pudieron liberar a ese endemoniado. Entonces decía Jesucristo, este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces Jesús le dijo, ¿crees que tu hijo va a ser liberado? Y él tenía dudas, el papá. ¿Y qué dijo el papá? Ayúdame en mi incredulidad, Jesús, ayúdame a creer en ti. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando nosotros tengamos ese problema de fe en medio de todas las pruebas, porque a veces es grande la prueba que como que nosotros tuviéramos una telaraña en los ojos y no podemos ver la luz. Y casi todos los personajes de la Biblia que están aquí dudaron en alguna ocasión, porque la prueba es tan grande y cada persona tiene pruebas, para así todas las personas tienen una montañita de pruebas que un día hasta nos quebrantamos, que no aguantamos la prueba. Entonces dice que la fe, para que tengamos esa paciencia, tenemos que tener fe. Y esa fe, uno lo va pidiendo a Dios. Señor, dame esa fe que yo necesito. Yo necesito esa fe en creer de que tú me vas a ayudar en medio de las pruebas. Dame esa fe de que tú me sacarás del agujero donde yo estoy. Y dame esa fe para que también las cosas que yo quiero hacer para ti, para tu servicio, lo pueda cumplir. Entonces el Señor, aquí el papá del hijo lunático, le dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y ahí es donde nosotros podemos cometer un gran error. Cuando uno dice, bueno, pero a mí me han dicho
que el que no tiene fe, pues no sirve. No sirve para orar. O el que no tiene fe, pues lo vende menos a uno. Y no es así. Sino decirle, mira, si tú no tienes fe, pedísela al Señor y Él te la dará. Y vas a ver de que teniendo esa fe le vas a agradar a Dios y Él te va a sacar de la prueba y vas a desarrollar esa paciencia que Dios quiso. Y dice que aquí las pruebas no son eternas, son temporales. Pero cuando Dios dice, vaya, hijo mía, hija mía, hoy aprendiste con esta prueba tal cosa y has desarrollado esa fe. Pero yo te hice pasar por esas pruebas para que tú fueras más paciente, más sabia. Y así es, Dios nos va transformando nuestro carácter y nos vamos acercando al carácter de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. No vamos a ser igual que Él, pero seremos como Él. Dice en la Biblia, que nosotros seremos semejantes a Él, seremos semejantes a los ángeles, que Él nos dirá hermanos. Él nos mira como hermanos y allá nos va a tratar como hermanos. Y será como un hermano mayor que cuando estemos allá, dice que la mesa Él la va a servir a su pueblo. Jesús mismo te va a dar de comer, nos va a servir la comida, celebrando que nosotros estaremos con Él por la eternidad, cuando Él nos reciba y recoja a todo su pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Hoy, que eso es lo que busca del Señor, que en medio de esa prueba, nosotros lleguemos a esa humildad y el Señor nos va a exaltar. Gloria a Dios, aleluya. Pero dice que el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquí está hablando que si nosotros decimos, no, hombre, si yo soy el que mejor predica, yo soy el que voy sanando a la gente, yo soy el más inteligente, los vecinos de abajo son torpes, y así. Y entonces el Señor dice, no, hombre, a este lo voy a humillar, lo voy a pasar por tales pruebas, y lo quiero salvar aún a este egocéntrico. ¿Y por qué? Porque este es mi hijo y lo voy a poner en pruebas. Y va a ser humilde y va a ser paciente y se va a salvar. Gloria a Dios, aleluya. Por eso mucha gente que en el último momento también Dios lo quiere salvar. Le pone, supongamos, una persona con problemas con carácter, le pone un cáncer largo y ahí lo está trabajando. Poco a poco, área por área. Y eso pasó una vez que una persona no quería cambiar, una persona mayor, y su hijo es cristiano y le dijo, mamá, usted así estamos en los caminos del Señor, pero está viendo unas cosas que no son agradables de parte de Dios en la tele. Y aparte de eso, que no ha perdonado a las personas que le han hecho daño. Y resulta que ella le decía que tienes que perdonar, y ella no quería perdonar, hasta que un día ella estaba caminando, era una amiga de nosotros, y se cayó y la rodilla se le dobló al revés, se le fue para arriba, y con ese gran dolor le dio un derrame cerebral. Entonces él no aguantó tanto dolor, y cuando nosotros la llegamos a ver, estaba como orando en su mente, pero al mismo tiempo
había perdido incluso la memoria. A veces no reconocía y a veces no. Pero se acordó de las personas que no quería perdonar. Y empezó a llamarla una por una en la cama. Y cuando ella pidió perdón a todos, el Señor se la llevó. Gloria a Dios, aleluya. Le pidió perdón al Señor y ella sabía que Dios la estaba tratando en su lecho de enfermedad. Y ahí desarrolló esa paciencia con esa gente que le había hecho daño. Sino que ahí el Señor la trató. Y cuando nosotros la fuimos a ver en el funeral, tenía una cara de paz que se reflejaba que el Señor se la había llevado, pero se la llevó así. Entonces muchas veces el Señor nos habla, muchas veces cambia, y a veces dice, bueno, tú tienes una promesa para tu familia, pero este familiar todavía está duro para cambiar, pero me lo voy a llevar en una enfermedad. Y así le pasó a un hermano de la iglesia, que el Señor le dijo, tu hermana va a ser salva. Y él no sabía que sí, porque ella no quería aceptar al Señor. Le vino un cáncer y en ese cáncer aceptó al Señor. Y el Señor se la llevó. Pero estaba triste el hermano de esa iglesia, porque él decía, yo no pensaba que el Señor la iba a salvar de esta manera, porque yo estoy triste, pero la salvó a mi hermana y cumplió su promesa. Entonces a veces el Señor dice, bueno, son mis hijos, pero tienen que cambiar, y les doy oportunidad, le voy poniendo pruebas y no cambian, pues hoy le pondré la prueba final y así me los llevaré. Gloria a Dios, aleluya. Así que dice, porque cuando, y aquí dice que son pruebas, y más adelante habla de más pruebas, aquí en Santiago, que dice, estamos hablando en el 19, podemos hablar también que Él quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra. Y hacedores de la palabra es lo más difícil que hay. Pero para eso el Señor quiere que nosotros, porque la señora aquí decía, Cristo te ama, yo amo ir a la iglesia, pero no quiero perdonar a tal persona. Y me hizo una barbaridad y no la voy a perdonar. Entonces no era hacedor de la palabra, sino solo escuchaba, y nada más. Pero hacedor de la palabra es negarnos a nosotros mismos, despojarnos del orgullo y ceder. Aunque tal vez nosotros no tengamos tanta culpa, decirle, mira, si tú me hiciste daño, pues a pesar de que me hiciste daño, yo te perdono si estás dolida en algo. Y perdóname también a mí. Y así, entonces, y son tantas pruebas, no solo falta de perdón. El Señor sabe cómo estamos hechos, de dónde venimos, porque nosotros no venimos nacidos cristianos. No, dice la palabra del Señor, el que cree en mí será salvo, tú y tu casa. Nosotros cuando nacemos no sabemos quién es Cristo, quién es no. Pero conforme vayamos pasando la edad y que ya no estamos haciendo mayores, tenemos que aceptar a Cristo para que seamos salvos. Gloria a Dios, aleluya. Así que el Señor quiere desarrollar esa paciencia en nosotros para salvarnos y para que demos esa luz de Cristo. Así que nosotros no debemos de actuar como nosotros queremos para que nosotros salgamos de esas pruebas. Gloria a Dios, aleluya. Así que hasta aquí el Señor nos ayudó y vamos a orar. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor, por esta palabra tuya, Señor. Y sabemos, Padre de la gloria, de que nosotros no somos perfectos,
pero ayúdanos a ser agradables delante de tus ojos. En medio de esas pruebas, ayúdanos a tener fe. En medio de esas pruebas, ayúdanos, Señor, a tener esa paciencia que tú quieres que tengamos, para que nosotros seamos pacientes y tengamos ese carácter que tú quieres que tengamos, ese carácter de Cristo, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos de que tú vienes pronto y que las puertas de tu venida están próximas, Señor amado. Ven sanando, Señor, toda dolencia, toda enfermedad de cualquier persona que nos esté mirando, y cualquier persona también que ni nos están mirando, pero que estamos orando por esa persona, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, muchísimas gracias, Señor, por tu grande amor y por tu grande misericordia, Señor amado, porque lo vemos todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén.